Cualquier Claro. cosa que les cualquier cosa que les pase con la grabación me llaman nomás porque yo dejo el teléfono al lado, ¿ah? Claro, para que Y dejo programado hasta las 2:15 de la mañana para despertar y parar la grabación. Así que no se preocupen, ¿ya? claro. Gracias. Chao, nos vemos el Escúchalo, sábado. sí, po. Bueno, una vez, hace muchos años, a mí me regalaron una semilla, una mazorca de maíz de curahuilla, me dijeron que era curahuilla, que era para hacer cabritas. Y yo eh, planté esa semilla y crecieron. Eso pasó hace como 11 años. Y yo sigo cuidando esa semillita y hace como 3 años también tuve abejas. Y tuve mi mazorca, salieron los maíces, los dejé secar y coseché miel. Y hice cabritas en mi cocina a leña, con leña de acá del cerro. Y ha sido uno de los instantes donde he experimentado la soberanía alimentaria, comiendo de mis cabritas con mi miel, bueno, no mi miel, de mis abejitas a las que yo cuido, y es bacán, es una experiencia espirituosa máxima. Y, y creo que la soberanía alimentaria tiene mucho de que hay que reflexionarla, qué significa, qué es ese concepto, hacia dónde lo vamos a llevar y cuáles son las prácticas que nos ayudan a ponerle en hacer la realidad. Y en ese sentido, las herramientas que nos entrega la agroecología como principios y como prácticas para después derivar en un montón de otros métodos que también van a ir de la mano, son súper compatibles con la manera de lograr la soberanía. La soberanía alimentaria no sé si es algo posible, la verdad, porque siempre van a haber cosas que quizás no tenemos en nuestro terreno. O sea, yo no tengo sal, no tengo idea cuántas maravillas tendría que cultivar para hacer aceite maravilla. Quizás algún día lo soñé, después de tener mi huerto y ir viendo cómo cuesta, porque también es difícil a veces poder mantenerse con gran cantidad de producción, teniendo tantos hijos como tengo yo también y tanta cosa. Eh, Ahí hay que diseñar bien las estrategias. Entonces, en este minuto vamos a compartir sobre esto, sobre lo que son las prácticas agroecológicas y sobre el concepto de soberanía alimentaria. Entonces, voy a cortar esto para que no les suenen mis notificaciones de WhatsApp. Denme un segundito. Ya. Y ya, ahora sí. Entonces, esta clase la vamos a hacer entre tres. Como les dije la otra vez, la idea es que en el formato de enseñanza de la permacultura que nosotros estamos facilitando y si encontramos dentro de los alumnos a alguien que tenga un saber y decimos, oye, ¿quería hacer tú esta parte? No es que así vamos compartiendo el espacio. Entonces, en esta ocasión invitamos al Patricio Piñas para que nos hable de soberanía alimentaria. Y después, también, como les decía, lo hago yo, lo va a compartir un ratito Patricio, y va a cerrar el Martín con la experiencia de él del cuaderno de campo, del registro de cómo le fue funcionando a él la web. Eso también es algo muy importante, el orden. Muchos, cuando entramos en este mundo, cuando vemos principios como de biodiversidad o leemos a Foucault y hoy dejamos que la naturaleza siga su curso, agarramos las semillas y las tiramos así, ¡pum!, que crezcan. Y después no tenés idea qué te está saliendo en el huerto y se te desordena todo. Y ahí uno aprende, chuta, parece que igual hay que tener un orden. Y después te podéis ir al otro lado, súper ordenado. Y así vamos. El huerto es todo un mundo de aprendizaje, de acciones, y también tiene mucho de observar y de aprender como los ciclos de la naturaleza. Nosotros estamos acostumbrados a que los jardines sean como todos perfectos, súper bonitos. Y de repente la permacultura nos dice, oye, que el jardín, que tu huerto está en la entrada de tu casa, que sea un jardín comestible, y tu jardín llega a otoño y se te empieza a morir. Y se ve seco. Y uno dice, uy, se ve feo. Al principio, esa cuestión se ve fea. Pero no, así es, así es.
y vamos renaciendo cada año, vamos sacando semillitas y tiene todo también un tema muy profundo de conexión, que es lo que también vamos a vivir cuando vayamos a Cuba. Así que ahora voy a compartir la pantallita. Déjenme ver dónde tengo la presentación. Ya. Nos vamos a ir como una bala. ¿Qué es un huerto orgánico y cuáles son los principios agroecológicos? Aquí hacemos un jueguito de palabras que ya les voy a explicar después. Cortito, palabra, micrófono abierto. ¿Qué ven en este espacio? Vamos, el tiempo es oro. ¿Nadie ve nada? ¿Una huerta? Una huerta. Huerta, Flores, claro. sí. Muchos Flores. colores. Colores. Botellas, reciclaje. Ajá. Ya, tenemos caléndula, flores comestibles que controlan plagas y que además ayudan a controlar los hongos. Tenemos papas, estas que están ahí, ¿ven la flechita? Esas son papas. Acá son unos pequeños plantines de tomate. Esta cuestión después era salvaje. Allá al fondo todavía no se ven, pero están creciendo unos choclos. Y estas son cebollitas. Y acá hay lechugas. Hay diversidad. Estamos recién partiendo acá. Esta era una huerta comunitaria en la población Pablo Neruda de Santa Cruz. Un proyecto Quiero mi barrio. Ahí está la estructura del invernadero. Esta malla lo tapa, pero atrás había pallets. Así que el que dijo mucho reciclaje tiene razón, porque le metimos mucho recicle también. Ya. Partimos con la realidad actual al rico veneno, alimentos con carga tóxica. Yo creo que acá todos ya tenemos más o menos claro de esto, que es una realidad lo que está sucediendo con los alimentos y con la manera como nos estamos alimentando y con la manera en que la agricultura convencional trabaja la tierra y cuál es la carga que está generando sobre los ecosistemas. Y ya lo hemos hablado también durante este curso. Tenemos acá un modelo de cultivo que se basa en intercambio de dinero y tenemos la oportunidad de tener una agricultura orgánica, más bien una agroecología, donde las personas son parte de un ecosistema que se respeta. El problema de la agricultura actual es que no es un sistema orientado a la producción de comida, sino a la producción de dinero. Sabias palabras de Bill Mollison. No les voy a hablar de la Revolución Verde porque el Patricio les va a explicar un poquito, pero cortito decirles que la Revolución Verde es la que inició el modelo de cultivo convencional y es la que de alguna manera nos tiene en la situación que estamos. Vemos ahí puros cuadrados, todo hecho para la maquinita, para la industrialización. Podríamos decir que es la industrialización de la tierra. Es la guerra a la tierra, son los transgénicos y nos da esto, la inseguridad alimentaria. Y con esto, con esta pequeña introducción, le voy a dejar el pie al tiro a Patricio para que él continúe con la presentación que trajo de soberanía alimentaria. Y después sigo yo con la solución. Vamos, Patricio, ¿tienes para compartir pantalla? Tengo para compartir pantalla, perfecto. Sí. ¿Lo ven ahí? Sí. Intentar proyectar ahí. No sé cómo se ve. Bueno. Muy bien. Cuando hablamos de soberanía alimentaria es un derecho que es fundamental, digamos, de los seres humanos, pero que actualmente ya pasó a ser un bien de mercado, por así decirlo. ¿Ya? Desde los primeros inicios de las civilizaciones, lo primero fue cómo los alimentamos y después viene la seguridad. Se organizaron las sociedades, primero que nada, para asegurar la implementación del grupo cuando se volvieron de nómadas a sedentarios. Lo primero que hicieron fue, obviamente, asentar un lugar y ahí se empezó la agricultura. Bueno, hay pasos posteriores que no le voy a hablar. Cada cultura tuvo su método de producción de alimentos. ¿Ya? Como bien dice, saben
En el norte-centro de Estados Unidos son las chinampas, aquí se generaron los guaruguaru, los incas también desarrollaron los sistemas de terraza que ustedes ven bien con el Machu Picchu. Cada cultura tuvo su desarrollo de cómo alimentarse individual. Ahora, todo esto cambió en el año 1960 con la Revolución Verde. Ahora, ¿quién fue el creador de la Revolución Verde? La verdad es que fue Rockefeller, con su gran imperio, con el Departamento de Ciencias Naturales y el grupo Bilderberg, que fue un grupo, digamos, de selectos de personas que fueron empresarios, y ellos establecieron los principios de la Revolución Verde. Ahora, el periodo de incremento, la Revolución Verde fue un periodo de incremento de la productividad. Pero el problema grande es que se concentraron solamente en trigo, maíz y, parece que está tomando maíz, y el arroz. Ahora, actualmente también está incluido la soya y está incluido también el algodón como medio textil. Ahora, en su tiempo, esto fue lo que salvó la humanidad en su periodo, porque se produce un excedente de alimentos, pero el problema fue el acceso al alimento. El problema actualmente no es que no tengamos soberanía alimentaria, sino que no tenemos acceso al alimento. Producimos 8 veces más alimentos por persona en el planeta. Pero el tema es que hay que pagarlo. Esto ya se volvió un bien de consumo. Le hago el siguiente ejercicio. Si ustedes van a África, ustedes ven afuera de un supermercado un niño pidiendo plata. Ustedes dan plata a ese niño y el niño entra y come. Por lo tanto, no es que nos falte alimento, sino que nos falta accesibilidad a los alimentos. ¿Ya? Norman Boblack fue uno de los que inició, digamos, el proceso de la Revolución Verde. No quiero pronunciar más, solamente nombrarlo a favor del tiempo. Pero, ¿qué es lo que prometía la Revolución Verde? Alimentar la población con poca variedad de alimentos. Uso de maquinaria, excesiva utilización de fertilizantes y plaguicidas y acaparamiento de suelo y desplazamiento del pequeño agricultor. Esas son las consecuencias que tuvo la Revolución Verde y la pérdida de la soberanía alimentaria. Ahora, la agricultura, la Revolución Verde, es la agricultura industrial. Después de la Segunda Guerra Mundial, toda la industria armamentista, ¿qué hacemos con esto? Entonces, los mismos químicos que mataban a los judíos a las cámaras de la cámara de concentración se transformaron en plaguicidas, herbicidas. Los mismos tanques se transformaron en tractores. Entonces, esto fue un proceso industrial de cambio porque era una tremenda inversión que hicieron para ganar la guerra. ¿Y qué hacemos con esto? Y lo transformaron para uso agrícola. ¿Ya? Ahora, el modelo productivo que nosotros actualmente adoptamos es un proceso de los años 60 de Estados Unidos, que fue prácticamente metido en el Tratado de Libre Comercio después. Pasamos de una agricultura de policultivo, aquí en Latinoamérica, en la cual teníamos una soberanía alimentaria, una diversidad de semillas enorme, a pasar al monocultivo. ¿Ya? Con los procesos industriales, como ustedes los conocen, ahí la foto es un resumen, delata muy bien, ustedes ven tractores, ven polvo, ven suelo descubierto, y eso es el descalado. El problema grande es que no se puede definir que la agricultura industrial o la revolución verde crea alimentos, sino que crea productos industriales con una carga de plaguicida, fertilizante muy grande, porque no hay una regularización en su uso. Por lo tanto, genera problemas. ¿Ve? Y también significó una gran pérdida de biodiversidad, especialmente de semillas. Para hacerle un dato, México, junto con Perú, tiene 4.800 tipos de maíces, dependiendo de la bioregión. En Chile solamente tenemos 5. ¿Ya? Allá tienen 200 tipos de zanahoria, aquí nosotros tenemos 1. ¿Ya? El origen de la papa es de tanto Chilote, y también es parte del norte de Perú, pero también la variedad de papa nosotros con suerte tenemos 3, cuando existen más de 800 tipos. ¿Ya? Bueno, ahí tienen tipo como ejemplo de choclos que hay. Y de luego de este paso de la evolución verde pasamos ya a la era transgénica, a los organismos genéticamente modificados. Y eso también vamos a seguir perdiendo biodiversidad con los tratados. ¿Por qué? Porque el tratado tiene sus pros y tiene sus contras. No abre, digamos, a través de la industria, no abre acceso, tiene ciertas ventajas,
Pero el gran problema y la gran, digamos, interrogación es que qué va a pasar con la soberanía alimentaria con respecto a las semillas. ¿Qué va a pasar con el pequeño agricultor? Vamos a seguir con este modelo industrial, la cual capitaliza su suelo, lo pone a crédito prácticamente, y los otros países que se ha puesto esto, se ha visto una pérdida absoluta de los pequeños agricultores, dejando para alimentar a la población en base a productos industriales, a productos que se basan en producción industrial. Como pueden ver, aquí hay una foto que es bien emblemática, semilla transgénica. Ese es un tema que pocos lo conocen, pero que es un gran demonio que se nos viene atrás cuando estamos seguir firmando estos tratados. Actualmente no sabemos reconocer una semilla transgénica o una semilla normal, pero si se vuelve a tratar estos tratados, es posible que pase que después la semilla no podamos guardarla, sino que vamos a tener que comprarla, y nuevamente va a ganar el empresario junto con el gobierno. Eso no quiero profundizar, solamente quiero nombrarlo. El gran problema que genera esta pérdida de soberanía alimentaria es que cuando vamos a un supermercado nadie lee la etiqueta. Y muchas veces lo que estamos comiendo es un alimento industrializado que no nos está nutriendo, sino que nos está matando prácticamente, generando problemas que hace unos 20 años atrás no los teníamos. Les doy un dato. En el año 2000 teníamos una persona de 40 años que tomaba 12 medicamentos y que ya tenía la mayoría de la enfermedad que están viendo aquí. Esteroidosis, colesterol, Alzheimer, Parkinson. Tenía hipertensión, osteoporosis. Al año 2020, los mismos estudios han demostrado que actualmente tenemos niños de 10 años que ya tienen ese problema. Obesidad, ya tienen diabetes, ya tienen incluso esta pérdida dental, desarrollo mamario, en fin. Y todo tiene que involucrarse con la alimentación, cómo se están alimentando. Nuestra población es un conejillo de India, la verdad. ¿Ya? Y el problema es que con la pérdida de la soberanía también perdemos nuestro patrimonio, que son los agricultores. Y ese es un problema, porque como está pasando en Ñapel, como yo le he comentado bastante, en la cuarta región hay localidades que muy pocos agricultores. Ya la gente se está desplazando, además que por la sequía, además por el modelo productivo, que las mismas políticas de las instituciones generan esta pseudo empresario que quieren ver al agricultor como empresario, este modelo de empresarial que se le introduce, se les mete a la fuerza, y ellos no son empresarios, ellos son personas totalmente opuestas a una industria, son personas que tienen una soberanía, que tienen una forma distinta al campo, viven con el campo, no del campo, y eso actualmente ha generado también que los jóvenes no estén interesados en agricultura. Estamos viendo que se incentiva mucho lo que son, digamos, los trabajos remunerados mineros, pero no hay, es que es terrible lo que pasa aquí en la cuarta región, no hay escuela agrícola. Ahora, ¿por qué? Porque hay un plan que está bien pensado, que quiere que esta área sea zona de sacrificio. ¿Ya? Bueno, terminando el tema, salvaje no es quien vive de la naturaleza, salvaje es quien la destruye. La verdad que es la agricultura actual que estamos viviendo, es una agricultura excesivamente extractivista, excesivamente de recursos externos, como son los plaguicidas, los fertilizantes, y estamos destruyendo el mayor patrimonio, que es el suelo y el agua. ¿Ya? El problema grande es el modelo de cómo hacemos agricultura. Son las pocas políticas centralistas, la política a nivel central que se toma, que no tiene nada que ver con la realidad de las regiones. Cada región debería tener su forma de hacer su agricultura. Cada región debería decidir en qué invertir, no que llegue de nivel central cómo son los proyectos que nosotros necesitamos y estas son las soluciones. No, ellos dan soluciones cuadradas a una realidad redonda, en la cual no encaja. Y ese es el problema de lo que somos nosotros lo que trabajamos en transferencia tecnológica con los pequeños agricultores, que no podemos y estamos amarrados. Por eso es que es tan importante esta herramienta como la permacultura, que permite darle digamos, una visión distinta desde la base, desde cómo queremos hacer agricultura, de cómo queremos ordenarnos, en fin. Pero para eso que es necesario crear unidades demostrativas
que los agricultores, por una parte, se desintoxiquen de todo esto, de que llamamos la agricultura industrial y que aprendan nuevas cosas nuevas. Pero lo más importante son los jóvenes. Hay que llegar a los jóvenes, hay que enamorar nuevamente a los jóvenes con esto. Consultas, preguntas que me quieran hacer, por favor. Daniel, hable. Deja de compartir pantalla, Patricia, por favor. Gracias. Patricio, tú hablaste de que los 60, me parece, de los Estados Unidos habían forzado el paso a la agricultura industrial que conocemos mediante los tratados de libre comercio. Me gustaría saber en qué lógica se mantiene eso en relación al concepto de seguridad alimentaria y cómo ocurre que se establece la soberanía, pero sobre la base de la seguridad alimentaria. ¿Es de alguna manera la seguridad como una extensión de lo que ya ocurrió en los 60? ¿Y cómo se viene eso? Es decir, ¿cómo lo están viendo los Estados Unidos para mantener igual el paradigma? Mira, básicamente lo que hizo Estados Unidos, que se dio cuenta que cuando ellos, el problema que tuvieron en la parte central de Estados Unidos, cuando adoptaron esta forma industrial y hubo una gran destrucción de suelo, que después de los años 60 crearon el Departamento de Suelo, tenían toda una tecnología para producción de alimentos que iba al deterioro, ¿ya? Pero esta tecnología lo que hicieron es mandarlo al tercer mundo, para que ellos se encarguen de hacerlo, teniendo todas las consecuencias, pero con la condición que se les vendiera a ellos. Los tratados, básicamente lo que hicieron estos americanos fueron eso. Te venden una tecnología que a ellos se dan cuenta que no les sirve, pero se quedan con los beneficios. O sea, ya, ok, yo te vendo esto, hagamos un tratado, nosotros te abrimos nuestro mercado de millones de personas que nos conviene, como somos grandes productores de fruta, por así decirlo, y de materias primas como el cobre. El tema grande es que ellos no abren el mercado, ok, no hay problema. Pero lo que pasa es que ellos te venden el paquete tecnológico. Pero el tema grande es que ese paquete ya saben que va hacia el deterioro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nosotros adoptamos esos modelos, vendemos todos los productos de ellos, pero nos quedamos con el daño. Y eso sí, siempre así, en los tratados que hay. Y el problema grande es que perdemos la soberanía, perdemos el patrimonio del pequeño agricultor. Lo que pasaban aquí con las trillas, que pasaba aquí con los productos que sembraban de temporada, ahora tú vas a un supermercado y encontráis de todo. Pero ¿hay alimento lo que está encontrando hoy o son productos industriales? Entonces, ¿qué ocurre? Yo no me niego a hacer tratado con otros países. Lo que sí tenemos que tener como chilenos, informarnos. Bien, y primero, lo que es chileno y defender nuestra soberanía. ¿Ya? Ahora, lo otro que te quiero decir, esto va enlazado con otras cosas más. No es casualidad que Bayer, Syngenta, Pioneer, además de producir alimentos transgénicos, también hagan farmacología y tienen esta gran empresa también que produce plaguicidas y fertilizantes. Ellos saben, tienen el conocimiento bien que esto mata a la gente, pero en vez de decir, oye, esta tecnología no nos sirve, los venden a tercer mundo, hacen tratados con eso. Y desde el año 2000, ustedes pueden encontrar en cada farmacia, en cada esquina, como 3 o 4 farmacias. Adoptamos el modelo farmacológico, pero el problema grande es que los chinos se alimentan mal, sí. Ese es el problema. Nosotros necesitamos la farmacología, necesitamos tener que nuestra soberanía, que producir nuestros propios alimentos, para tener alimentos nutracéuticos, como lo hacían nuestro abuelo, el papá de nuestro abuelo. Gracias. Nahuel tiene la mano levanta. Sí, hola. Muchas gracias, Patricio, por la presentación muy impactante e ilustrativa. Yo me pregunto si hay como una luz en cuanto a que la permacultura, por ejemplo, pueda permear, por así decirlo, todas las políticas o todas las sociedades, el mundo entero, y que cambie un poco la visión del mundo, que esto no se convierta tampoco en un negocio más, ¿no? Como también la soberanía, de alguna manera, lo estabas mencionando tú, Patricio, que también podría ser utilizada también por el mismo modelo, ¿no? Porque hay un problema de base, ¿no? De cómo en el fondo nos relacionamos como especie, como seres humanos con la Tierra, ¿no? Hay una cosa de base, creo yo, de principios básicos. Entonces, me pregunto si hay una tendencia ahí como a hacer un cambio de conciencia en ese aspecto, porque
como bien lo veíamos en la clase pasada, parece, por ejemplo, esto de la límites regionales también se han ido como superando, todavía estamos en pañales en eso, pero por lo menos en los análisis territoriales ya se consideran como un ecosistema y no esos límites, por así decirlo, político-administrativos, que también van a ocurrir con las fronteras nacionales. Por lo tanto, hasta cierto punto yo creo que o sea, no sé, quizá estoy yendo hacia otro tema, pero es como abrir un poco esas fronteras que tenemos, ¿no? Que es una visión de mundo distinta, ¿no? Mira, Nahuel, Ya la pues, permacultura... ¿Perdón? hoy me quedé pegada. No, 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 Ah, sí. Respóndele, de ahí ya. es muy importante la permacultura como estamos aprendiendo como el diseño. Determinar zonas permite optimizar los espacios, los recursos y todo lo demás. Pero vamos a tener que aprender a diseñar dependiendo de nuestras realidades. Aquí la región es distinta a la que ustedes viven. Entonces es importante también conocer cómo hacer el diseño, pero también es importante también involucrarse con otras técnicas. Desde la permacultura lo que te permite empezar de tu zona cero, desde tu hogar hacia afuera, y generar grandes también ciudades, que son muy importantes. Ahora, debería estar la permacultura dentro de los planes de desarrollo comunal, por ejemplo, personas que te permitan ingresar en la permacultura en eso, en ese punto. ¿Por qué? Porque te permite optimizar los espacios. Eso es básicamente. Y lo otro que te puedo decir, yo puedo ser un excelente diseñador de permacultura, pero tengo que aprender de agroecología, aprender cómo el modelo natural, cómo los bosques, llevarlo a mi zona. Tengo la zona 0, zona 1, zona 2, a cómo hacerlo más eficiente. Y ahí existen varias ciencias que hay que involucrar, que hay que aprender. Me enseñó la Caro también el tema de cómo hacer bosque rápido con el sistema Akira de Japón. Existe el tema Fukuoka natural. Existen otros en la agroecología que involucra todo esto, toda la ciencia. Pero lo más importante que te puedo decir es que no todos los diseñadores, yo no puedo ir al sur, por ejemplo, y empezar a diseñar sin antes conocer bien cómo se hacen las cosas allá, cómo es la naturaleza allá. Y ustedes tampoco no pueden venirle al sur a hacer aquí un diseño sin antes conocer cómo es, cómo se hacen aquí, cómo son los bosques xerófilos, cómo son los tipos de suelo que tenemos que son muy distintos allá. Pero la base es la permacultura. Eso es lo que te quiero decir. Gracias, Patricio. Gracias por la presentación. Vale, gracias. Caro, De nada, ¿estáis por ahí? Parece que se cayó la Caro. Estoy ¿Te cayó aquello? preguntando. No, Ah. aquí estoy. Ahí Ah, está. ya. Súper. Sigo yo ahora, ya terminó el pato, Sí, porque me caí un momentito. Ya. Sí, sí. Entonces, voy a compartir pantalla y seguimos. Porque, bueno, es complejo el tema, pero vamos a las soluciones. Vamos ahí, todo esto lo tenemos clarito. Acá van a ver después en esta presentación, por ejemplo, la declaración de ventas de plaguicidas, qué significan los modelos, el cáncer, el impacto ambiental, pérdida de biodiversidad, contaminación de los cuerpos de agua, y la pérdida de soberanía alimentaria. A mí me gusta pensar que la soberanía alimentaria es también el derecho que tenemos nosotros para decidir cómo, cuándo y con qué alimentarnos, más allá de los megamercados y los meganegocios, ¿ya? Entonces, vamos a entender primero que la agricultura orgánica, acá hay dos cosas. Uno es la agricultura orgánica y la otra es la agroecología. La agricultura orgánica se entiende como un sistema de producción agropecuaria que conserva y aumenta la biodiversidad, los ciclos biológicos y la vida del suelo. Se basa en el mínimo uso de insumos externos al predio y promueve el uso de las prácticas que valoran, mantienen e incrementan la armonía ecológica. Y la agroecología, ¿ya? Acá es súper importante que tengamos la diferencia entre las dos cosas. La agroecología se entiende como un sistema integral de producción silvoagropecuaria
basado en prácticas de manejo ecológicas, cuyo objetivo principal es alcanzar una productividad sostenida sobre la base de la conservación y o recuperación de los recursos naturales. La agricultura orgánica certificada en Chile es aquella que genera también sustitución de insumos, ¿ya? O sea, no es un sistema circular. A nosotros en permacultura lo que buscamos va más allá de la agricultura orgánica. La agricultura orgánica compra insumos desde afuera y los trae. Por su parte, la agroecología busca que el sistema sea diseñado de tal forma que se alimente a sí mismo. Es un sistema de diseño para la creación de medio ambientes sustentables, sostenibles. La palabra en sí misma, bueno, acá sale está arriba la definición de lo que es la permacultura, ¿ya? Y estamos marcando esto, las culturas no pueden sobrevivir por mucho tiempo sin una base de agricultura sostenible y una ética del uso de la tierra. Entonces, por eso nosotros ligamos permacultura y agroecología, porque la agroecología busca de que los insumos sean desde dentro del mismo sistema. Y para eso, acá tenemos la definición que entregan acá en un libro muy bueno que creó el INDAP junto al CET de Yumbel, donde ahí la definen como la agroecología es un enfoque científico. Ojo acá, porque la agroecología tiene 3 patitas. Es un enfoque científico que a través de la adaptación de principios busca cómo implementar estas técnicas. ¿Por qué es científica? Porque busca que las agroecólogos, los ecólogos, las personas que estudian agronomía desde la ciencia, puedan dar una respuesta, comprobar, recogiendo la sabiduría campesina y ayudando a la replicabilidad de estos saberes. Entonces ahí es donde este científico también tiene que entrar con mucha humildad y bajar el moño, porque él va a aprender donde el campesino. Y para eso utiliza y fomenta metodologías de aprendizaje como son la metodología campesino a campesino, donde somos nosotros mismos los que nos enseñamos a nosotras mismas. Entonces, por una parte tiene ese enfoque científico, por otra parte tiene el enfoque de las prácticas, qué es lo que hace en concreto, cómo meto la tierra, cómo mezclo las semillas, qué producciones pongo, cómo cuido que no me entren bichos, me protejo de las plagas, cómo riego eficientemente, cómo hago los cortavientos, cómo mezclo las distintas variedades. Tiene prácticas y además tiene una dimensión que es la dimensión social, porque la agroecología también es política. La agroecología también dice, bueno, ¿cómo me meto? ¿Cómo logro la soberanía alimentaria? ¿Cómo logro? Porque yo sé que el camino es porque yo sé que están devastando los territorios, entonces, ¿cómo yo hago para que desde la política se tomen decisiones que lleven a que el cultivo de alimentos sea ecológicamente responsable? Y la agroecología es un movimiento social y que se plantea desde ahí también, desde territorios agroecológicos. Ya vimos en una clase anterior cuáles eran los principios éticos de la permacultura, el cuidado de la tierra, ¿cierto? Acá tenemos los principios de lo que se entendía por desarrollo sostenible. Y la agroecología a su vez nos presenta estos principios, que son estos 6, que son como las bases de todo. También vamos a encontrar principios, vamos a encontrar interacciones, que son los distintos movimientos que se generan dentro de nuestro predio, y vamos a encontrar prácticas agroecológicas. Vamos con el principio 1. Yo necesito lograr altas tasas de reciclaje. O sea, ¿qué significa? Que en el diseño y en el manejo de mi predio, yo tengo que, para el manejo del suelo, incrementar la materia orgánica, reciclaje de nutrientes, incorporar los rastrojos al suelo, compostaje de los mismos cultivos, aumentar la vida del suelo, cobertura, ¿ya? Y por otro lado, manejo de la biodiversidad. Entonces tengo que hacer variedad de cultivos, asociaciones de distintas especies, corredores verdes con aromáticas, por ejemplo, coberturas con arbustos, vegetación espontánea, o sea, doy paso también a que crezcan otras cosas, rotación de distintos cultivos, y todo eso ya ayuda a un predio
productivo y un cultivo y suelo, o sea, suelos y cultivos sanos. El foco siempre va a ser la vida del suelo. Acá lo importante es cómo está el suelo. Y todo esto lo entendemos desde generar estos manejos, de este diseño y manejo del predio, entendiendo el manejo del suelo con altas tasas de reciclaje y el manejo de la biodiversidad con altas tasas de reciclaje, porque eso nos va a dar un funcionamiento base de cómo conseguimos los nutrientes para aumentar la biodiversidad del suelo y por ende tener estos cultivos sanos. Entonces, lo importante es tratar de que sea lo mayor cerrado posible. Y así yo corto el lazo con la dependencia de insumos externos. Este es el principio 1. Principio 2, diversificación de los agroecosistemas. El fundamento consiste en que básicamente este es el principio de permacultura donde decimos imita la naturaleza. Deja que la naturaleza siga su curso. Si nosotros tenemos que el bosque, que tiene distintas estratas, que tiene cubresuelos, que tiene plantas bajas, arbustos, árboles grandes, árboles más pequeños, logra mantenerse y retroalimentarse a sí mismo, y desde ahí generar abundancia para todos los seres que habitan en él, podríamos decir que es una muy buena idea copiar un bosque y llegar a modelos que hablen de bosques comestibles, jardines comestibles, con distintas diversificaciones, como dice acá. ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Incorporar diferentes estratas, alturas de vegetales. Creación de cercos vivos, o sea, aprovecho los bordes, efecto borde. Corredores o zanjas biológicos, ¿qué son estos? Son pasillos con vegetación donde meto plantas que le gustan, por ejemplo, a los polinizadores, para atraer la vida y que pase por aquí, y el corredor biológico tiene que estar unido con otro corredor más allá, y se genera todo puente entre distintos lugares del territorio para que la naturaleza esté conectada y siga siendo una totalidad en sí misma. Diversidad específica, genética, semillas de buena herencia, asociaciones, rotaciones y sucesiones. Esto lo vamos a ver más en detalle en lo que son las prácticas. ¿A qué se refiere esto? No tengo que meter solamente una sola cosa, tengo que ser variada en el uso de cositas que tenemos. Principio lógico número 3, aumento de la materia orgánica del suelo. Fijo, suelo, suelo, suelo. En los sistemas agroecológicos, cualquiera sea su orientación productiva, el foco es manejar el suelo de tal forma que lo podamos restaurar, regenerar, para proteger su estructura, prevenir los factores que puedan iniciar procesos erosivos y fortalecer el funcionamiento de la biología del suelo. Es un elemento principal que mantiene la base de este sistema agroecológico. Para eso, aplicación permanente de materia orgánica, aplicación de estiércol, uso de abonos verdes. El estiércol son los guanos animales, de los animales. El uso de abono verde es cuando yo planto ciertas especies, como por ejemplo las leguminosas, las habas, que antes de que la planta me dé flor y saque toda su energía en la flor, la corto e incorporo como cubriendo el suelo, la tiro para abajo en el fondo, y toda la energía que tenía esa planta para sacar la flor me la devuelve al suelo. Porque las leguminosas tienen un rol súper importante, que es que ellas fijan nitrógeno. Tienen unos nódulos en sus raíces que captan el nitrógeno y lo fijan en la tierrita. Uso de compost, humus y bocachi. Biopreparados líquidos, bioles fermentados. Estos son abonos, todo en el foco en el suelo. Principio agroecológico 4. Aumentar las interacciones de los componentes del sistema intrapredial, o sea, dentro de mi predio. ¿Cuáles son los elementos que yo tengo? Ok, tengo huerto, tengo animalitos, tengo polinizadores, tengo agua. ¿Se acuerdan? Lo mismo, análisis de sectores. Sectores y los seres vivos que habitan mi predio. Y cómo yo logro que ellos se crucen, cómo logro que un elemento cumpla más de una función. Este principio tiene que ver con eso que nosotros hablamos en permacultura. ¿Cómo meto
agricultura, ganadería y forestería no como elementos separados en mi sistema, no los árboles por allá, el huerto por acá, los animales por allá, sino que todo integrado para que el manejo, el abono y todo lo que significa esta biodiversidad se aumente en mi sistema agroecológico. ¿Qué hago? Integración de animal y forestal en los agroecosistemas. O sea, bosque comestible, rotación, pastoreo rotativo, integración de cercos y zanjas y corredores biológicos. También esto cumple con ese principio. Y la rotación de los subsistemas pastorales, que ya lo dije. Principio agroecológico 5. Diseñar y fortalecer un sistema de manejo ecológico de plagas y enfermedades. Si yo logro un sistema, parto por el suelo, una planta fuerte, cuando estamos nosotros con nuestras defensas altas, logramos que no nos entren, somos más inmunes a los agentes que nos puedan enfermar. Esto mismo pasa con las plantitas y con nuestros cultivos. Si nosotros estamos con sistemas muy fuertes, vamos a tener protecciones naturales. Y además de tener un buen suelo, si nosotros tenemos esta biodiversidad, también va a lograr integrar insectos que son benéficos en el huerto y que hacen lo que se llama control natural de plagas. También podemos tener plantas que alejen a otros agentes patógenos o a otras plagas y que también nos puedan proveer insumos para hacer nuestros insecticidas naturales, por ejemplo. Entonces, ¿aquí qué viene? Selección de variedades resistentes. Y ahí en la labor de las guardadoras de semillas, que realmente se dedican a hacer una selección apropiada de semillas, es súper importante. O sea, cuando cuidamos semillas, también tenemos que ser responsables de cómo estamos manejando estas semillas y cuáles son las variedades, cosas que no estemos, no sé, pues después llevando a los intercambios semillas que van a ser, que al mes no sé, pues hay plantas, por ejemplo, la lechuga o las acelgas que se estresan y no alcanzan a dar una buena hoja y se suben al tiro y te da semilla muy rápido porque en el fondo la planta está desesperada y la esencia de la planta es procrear vida y por eso te tira semilla, pero esa semilla no está siendo de calidad. Es una semilla baja que no corresponde compartirla porque es una semilla que no está siendo resistente, no logró dar una hoja grande en el fondo. Hay que producir, almacenar y aplicar los biopreparados. Liberación de organismos antagonistas. Acá tenemos la foto de la chinita comiéndose pulgones. Obtener niveles aceptables de plaga. Ojo acá. En nuestros huertos sí hay insectos. ¿Cuánto? E incluso una plaga no necesariamente son insectos. Pueden ser ratones, pueden ser conejos. A mí una vez me atacaron los ratones. Tenía unas semillas de choclo distintas, muy poquitas, y logré sacar una hilera y supongamos que tenía... Los ratones me comieron el 50% de mi choclo. Eso es una plaga. Más del 20% de daño es una plaga. Ya, eso hay que eliminarlo. Pero que te saquen el 20% se llama reciprocidad. Es compartir con los animalitos, compartir con la tierrita, los pajaritos, no sé, los conejitos más para afuera porque eso no se comen el 20%, pero ahí hay que hablar con ellos. Promover nichos ecológicos para que vengan los insectos, los animales, las ranitas, las lagartijas ahí a comerse todas las otras cosas. Y también siempre sistemas de riego adecuados con pertinencia de territorio. Y el principio agroecológico número 6, saberes locales y ancestrales. ¿A qué nos ponemos el foco acá? En que la agroecología se basa en lo que ya se ha hecho, no está inventando nada nuevo, simplemente está observando lo que ya ha funcionado, lo que se ha hecho históricamente. Entonces acá nosotros vemos la milpa, que es un cultivo de Abya Yala, de América, que está desde México hasta Chile, en todas partes, donde se pone primero el choclo y el choclo empieza a crecer y es un tutor para el poroto que empieza a subir y ese poroto le entrega nitrógeno, ayuda a abonar la planta y después se pone el zapallo que empieza a, como una rastrera, cubrir el suelo para mantener la humedad. Y las tres son amigas. Y esas tres amigas, incluso en las culturas ancestrales,
también tienen un valor espiritual de por qué se siembran de esa forma, de cómo ayudan a la familia. Es todo un tema muy bonito y eso se da en toda América. Ahí vamos a ver también cuáles son las bases productivas de los sistemas tradicionales, el ojo en lo que tenemos que observar. Vamos a evaluar las combinaciones de prácticas y conocimientos locales con aportes propios de la academia y de la investigación agroecológica, porque claro, los campesinos pueden tener prácticas antiguas, pero hay algunos que también han olvidado, han perdido, y también ahí el saber agroecológico desde la ciencia, desde esa ciencia humilde que entra y trabaja con los territorios, ayuda a que se recuerde esa memoria perdida que está también en ese lugar. Se pueden también, importante, diseñar y fortalecer sistemas productivos en contextos ambientales y culturales propios. Esto es súper importante para apoyar la resiliencia de los territorios, porque nosotros buscamos también en la agroecología las interconexiones, no solamente dentro de nuestro predio, sino que también las redes agroecológicas, los faros agroecológicos que se llaman estos centros, estas unidades demostrativas que nombraba Patricio, los faros agroecológicos, y después cómo vamos a lograr la soberanía alimentaria no nosotros mismos, sino que en redes con distintas personas de nuestra bioregión. ¿Cuáles son los intercambios, ya hablando de economías que no son monetarias? Los intercambios de saberes y los intercambios de alimentos, las mingas, los apoyos, las medianerías, y ahí van todas las otras cosas que hacen en el fondo una riqueza cultural y que son propias de cada territorio y del trabajo y del estar siendo para la tierra. Acá hay otros principios agroecológicos que tienen que ver también como con las interacciones, con profundización de lo mismo, pero que también parten desde los otros 6. Aumentar el reciclaje de biomasa, promover las condiciones del suelo más favorables. O sea, ven que tiene que ver también con lo anterior, fortalecer el sistema inmunológico, minimizar las pérdidas de energía, agua, nutrientes, recursos genéticos por medio de la gestión microclimática, mejorando la conservación y regeneración de suelos, recursos hídricos y la diversidad biológica. Eso es muy importante. Diversificar las especies y recursos genéticos. Aumentar la soberanía en el autoabastecimiento en alimentos, insumos, energía y tecnologías. Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria local, ofreciendo al mercado otras vías diversas de productos sanos e inocuos a la población de manera continua. Acá vemos algunos principios, cómo van manejándose y cómo entran en contacto con el conocimiento, entra la agroecología, cómo se aplican, cómo vamos logrando estas diversidades. Y acá vamos a ver algunos ejemplos y nosotros podemos entender que estos ejemplos son también van con un principio agroecológico. Agricultura ancestral andina, vayan ustedes pensando a qué principio agroecológico entra. La agricultura ancestral en terrazas, ya vamos a terminar esta parte para ir al break, ya poquito. Agricultura ancestral andina en terrazas. Ay, a mí me encanta esto. Vamos a cerrar. Estos que son los camellones de cultivo con agua para manejar la temperatura, para que no llegue la helada. Es increíble. Para darle calor a las plantitas. En la Amazonía hacían círculos, despejaban círculos y ahí su cultivo. La agroforestería, lo que les decía, distintos estratos, bajas, arbustos, arbolitos. Este era mi huertito, bonito, bonito, con florcitas, almendro, laurel, borraja, maravillas, tomate, frutillas. ¡Ay, qué no tenía ahí! Amapolas, esos puntitos rojos son amapolas. Me encanta sembrar amapolas. Agricultura regenerativa, foco en el suelo, ayudándonos de los animalitos también. Miren como el avance de lo que hace al pasar el tiempito con los animalitos, con este pastoreo rotativo, cómo ayuda a que las raíces vayan creando
vayan creciendo a través del aumento de la materia orgánica. La agricultura biointensiva, esta es súper buena para espacios reducidos, para lugares también donde no tenemos suelo fértil, también podemos basarnos en sus principios para entender cómo 60 centímetros de profundidad de tierra nos ayuda a tener un muy buen desarrollo radicular y ayuda a tener grandes tamaños de plantas. Es un mito que la agroecología tiene frutos pequeños. Si hacemos una buena agroecología, aplicamos bien todo esto, salen cosas gigantes. La agricultura biodinámica, este es otro método que cumple también con los principios de la agroecología. Es una agricultura que se fija en el movimiento de los planetas para según la estación del año y según cómo están los planetas. Es como una carta astral hecha al trabajo del huerto. Ya. Vamos a ir ahora un ratito a un break. Cortito. Y volvemos. Son las 8:47, nos juntamos a las 21. Al Maximiliano, entonces, que lo conocemos también. Dele con Maximiliano, Emiliano. El Emiliano, y lo bacán que es, y lo conozco y todo. Perdón. Siempre le decís Maximiliano. Yo igual me acuerdo del Emiliano. Ya, Emiliani. Ya. Aquí, compartir pantalla. Ahora vamos a ver, espero que me acompañe la camarita, porque antes yo les explicaba cosas con mis manitos, después caché que tenía la cámara apagada. Vamos a ver ahora distintas técnicas. Entonces yo después voy a dejar esta presentación, que como ya dije, la hicimos con el Emiliano Campos, y la voy a dejar en la carpeta y van a encontrar algunos en esta parte videos, link a videos donde ustedes pueden copiar, pegar, o creo que están linkeados, para que vean, por ejemplo, acá como un ejemplo de esto es ejemplos de prácticas agroecológicas. Entonces, ¿cómo a alguien se le ocurrió integrar patos con arroz? Cultivo de arroz y pato. Agroforestería, acá agroecología en el desierto, aquí un tema de pastoreo, distintas cositas, ¿ya? Para que después puedan ir observando esto. Y aquí vamos a hacer un nuevo paneo por distintas técnicas. Acá encontramos esta que se llama camas de cultivo elevados, que no me acuerdo el nombre que tiene, el Julio lo nombra, es como una técnica alemana, donde se ponen ramas. ¿Cómo se llaman? Hugelkultur. Esa cuestión. Hugelkultur. Donde se ponen ramitas abajo y distintos materiales, tierrita y va hacia arriba, pero más bien como materiales de relleno. Después imagínense toda esta paja. Y se parece mucho también a esta que está acá, que estos son huertas instantáneas en fardos de paja, en mucha paja, donde se hace un hoyito y ahí se pone compost y un poco de tierra, una mezcla de sustrato de tierra con compost, donde yo voy a tener la plantita. Ambas funcionan con un proceso de compostaje que se da al mismo tiempo que cuando está creciendo la planta. Yo he hecho esta de tirar ramitas abajo en las camas de cultivo, compost de baño seco, ramas, guano, sembrado lombrices, en la parte más alta, sembrar lombrices californianas para que se coman todo ese guanito, tierra y de nuevo compost, ya compost de alimento, así como en 60 centímetros, y realmente el suelo que queda es maravilloso. Otra práctica es el cultivo con la luna, porque ahí estamos siguiendo una práctica ancestral donde nos dice que cuando hay la luna nueva, la savia baja, entonces tenemos que ver bien cuáles son las labores a realizar. En realidad, cuando no hay luna no se hace nada, ¿ya? Y cuando empieza a crecer hacia arriba, cuáles son los momentos para la poda, cuáles son los momentos apropiados para trasplantar.
sea, ahí uno tiene que aplicar sentido común. O sea, si yo estoy con la energía bajando, a lo mejor es un buen momento para trasplantar porque yo antes de eso muevo la planta y cuando termina el flujo energético baja y se me enraiza más, ayuda al enraizamiento. O si está la energía yendo hacia arriba en creciente, podo y después me va a crecer más grande ese arbolito, al igual que cuando nos cortamos el pelo. Después en el presencial le podemos pedir a la Pati que nos haga una clase de esta cuestión. Ella tiene un mini taller del cultivo con la luna. Los 10 minutos de la dedos verde, o quiere hablar de semillas. Y aquí está la forestería. Acá, fíjense lo que les decía, importante, un árbol grande, raíces grandes, y cómo todo esto va generando una simbiosis, una retroalimentación entre las distintas partes de este cultivo y los animalitos, y ahí vamos haciendo un bosque comestible. A mí me gustan los huertos porque también es un espacio muy, a los niños les encanta. Estas camas que van en altura, también con cultivo biointensivo, como lo expliqué delante, en que se busca generar un espacio de sustrato donde podamos mover, que la tierra no esté compactada. El biointensivo también tiene sus propias normas, o sea, nunca se pisa, no se voltea la tierra. En general en la agroecología buscamos no voltear la tierra porque ahí también perdemos nutrientes. La tierra al dar la vuelta se expone al sol y el sol mata los microorganismos, entonces cuidamos los microorganismos, todo bien tapadito, protegido, así con un colchoncito bonito. Y estas camas de cultivo son súper propicias también, e incluso yo las puedo hacer de 60 centímetros hacia arriba y poner sobre cemento. No es excusa para no tener un huerto del que vivamos en cemento. Acá tenemos una matita de amaranto, esto es a 1 hora. Fíjense que las plantitas están así como bajitas, eso es porque están con el sol. Esta era mi casa. Y ahí estamos aplicando con la mochila, se ve ahí una persona aplicando con la mochila con la que generalmente utilizan los químicos o los líquidos o los, mejor dicho, venenos, pero nosotros ahí tenemos una mezcla que se llama Biol, que es de guano con leguminosas y con distintas cosas que se ponen en las mochilas, en los aspersores, y funciona igual. Ahí tenemos también, estamos preparando cosechando papas. Ahí estamos cosechando papitas. Papitas chilota, también decían, no, acá en la zona central no se te van a dar. Funcionaron súper bien. Ahí vemos el gran tamaño de choclos. Este era diente de caballo. Y ahí están mis cachorritos. Ahí tenemos habitas creciendo, ven, distintas diversidades. Yo acá en esta cama tengo choclo y aquí se ve el zapallo. En los esquineros ponían zapallitos. Y acá estábamos preparando la otra cama de cultivo. Ahí tenemos habitas, ahí tenemos otras cosas. Ahí en esos tarritos tenía, ¿cómo se llaman? Alcachofa. ¿Qué muestro con esta foto? Que tenemos que generar también en el huerto un espacio de autocuidado. A los que nos gusta la música, a las plantitas también les gusta la música. Entonces llevamos nuestra radio, nos ponemos ahí a musicalizar y la pasamos bien, nos cuidamos, conciencia corporal, vamos fijando en nuestros movimientos. Los que hacemos yoga terminamos haciendo yoga después en el huerto. Ahí tenemos lechuga verde, lechuga, esta es como no sé si era milanesa, parece que son esta es la típica moradita. Estas son mostazas, acá tenemos unos rábanos, caléndulas y bosque nativo, metiditos en el bosque. Ahí está el Emiliano haciendo huertitos, compost, y acá tenemos el gallinero. Entonces sacamos del gallinero directo al compost para tener un compost súper fortalecido con el nutriente de las gallinas, y ahí lo que estamos haciendo es aumentar las interacciones entre los elementos del mismo predio. Ay, qué bonito, me encantaría tener las plazas de todas las ciudades con este tipo de cultivo.
Ahí vemos de nuevo mezclas, poroto, choclo, más biodiversidad. Y aquí ya mezclando también formas, usando el efecto borde, las huertas en herradura, las plantas amigas, la cebolla ayuda a proteger de las plagas las lechugas. Y ahí hay una lista de bibliografía. Y en la segunda parte de esta presentación, les voy a poner dos, porque hay una que es qué sembrar en otoño, y la otra en otoño-invierno, y la otra es la de primavera. Y yo les voy a mostrar lo que hay nomás, porque este no es un curso de huerto, pero les voy a dejar igual el material, porque encuentro que nos quedó súper bonito. y ahí sale todo, preparación de sustrato, cómo hacer distintos tipos de almácigos, trasplantes, ¿ya? Y acá quiero pararme aquí porque esta es una práctica súper interesante que tiene que ver con cómo yo aplico esto de la biodiversidad desde la agroecología con criterios de asociación de cultivo. Entonces, yo puedo tener, ¿a qué se entiende con criterios de asociación de cultivo? Igual que en la vida, hay personas con las que nos enganchamos y hay química y andamos así como, pucha, nos llevamos súper bien, y hay otras con que nos repelemos, ¿no? Contigo de lejito nomás, no me llevo bien, no funciona, no hay ni siquiera amistad. Entonces, las plantas también les pasa eso. Y está ya estudiado cuáles son las plantas que se llevan bien, que se atraen o que son repelentes, y las plantas mutualistas que entre ellas se ayudan. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una buena asociación que tiene lechuga, zanahoria, espinaca, cebollas, acelga, y esa asociación también hay muchas otras benéficas que tienen que ver también con el tamaño de la raíz, con los olores, y entonces para que ustedes sepan que existe el concepto ahí de las alelopatías, también le pueden llamar, o plantas amigas. Criterio de rotación de cultivo. Hay distintas familias de plantas, ¿ya? Esto lo vamos a reducir súper simple. Hay plantas de hoja, hay plantas que no dan fruto, hay plantas que son raíces y hay plantas que son legumbres, ¿ya? Todas ellas tienen distintas necesidades de nutrientes. Todas ellas otorgan, en el caso de las legumbres, fijan nitrógeno en el suelo. Hay algunas que agentes patógenos que le gustan los frutos, pero no le gustan las raíces, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tomate es de la familia de las solonáceas. Nosotros es importante que conozcamos las familias después de las plantitas para poder aplicar bien esto. Entonces, si yo un verano puse tomate y después de sacar el tomate pongo berenjena, que es de la misma familia, los agentes patógenos que les gusta el tomate van a encontrar qué comer, que llegaron a comer tomate, pero se les hizo poco en un periodo de cultivo, van a encontrar comida si vuelvo a poner berenjena o vuelvo a poner papa, porque la papa también es una solonácea. Entonces, parte de una estrategia para que las plagas se alejen de mi huerto es cambiar de lugar la posición del cultivo para que los bichitos que estaban felices comiendo tomate, después les llegue hoja o les llegue raíz. ¿Ya? Y no les gusta la raíz, pues entonces se van, se mueren, no tienen que comer. Las raíces consumen tanto, pero tanto nutriente que la tierra queda cansadita. Entonces, ¿qué le pongo después? Le regalo una leguminosa. Le pongo poroto, le pongo arveja, le pongo haba, le pongo alfalfa. No, pues la alfalfa no es leguminosa. Ah, me perdí. ¿Es leguminosa la alfalfa, no? Que alguien me sople. No. No, pero también actúa como abono verde. Sí. Bueno, ya. Entonces, esa es la planta de distintas familias botánicas, plantas con funciones benéficas, plantas de distintos órganos comestibles que se van rotando en cada una de las temporadas. Tum, pum. Así, ¿ven? Primavera, verano, después en otoño, invierno, primavera, verano, y voy rotando en el mismo lugar. Es típico que alguien dice, uy, pero en esta cama se vieron tan bien los repollos, entonces al otro año, no, pero es que pongamos repollo porque aquí se dan bien. No, no haga eso. La planta se le va a dar bien en cualquier otro lugar que tenga las condiciones adecuadas para su desarrollo. Pero si la deja en el mismo lugar, se la va a llenar de pulgón.
También hay que entender que hay plantas que les gusta sacrificarse, como por el resto. Entonces ustedes van a ver de repente, sobre todo en la familia de las crucíferas, que son las que tienen en flor, pero sobre todo en las brásicas, que son las coliflores, los brócolis y todo eso, que a ellas les pasa que le entra mucho el pulgón, hay que protegerla. Pero muchas veces le entra a una sola planta y las otras están libres. Entonces, ahí hay que observar en ese porcentaje qué tanto estoy perdiendo. Pero sobre todo en esa plaga, apliquen lo que vamos a ver aquí en unas cuantas más. Aquí van a encontrar un listado de plantas con las distintas etapas de crecimiento, ¿ya? Aquí nos dimos el trabajito con el EMI de buscar fotos, porque a veces nos pasaban los cursos que la gente veía una lechuga grande y no sabían que eso era una lechuga, ¿cachai? O no sé, pues esto es una lechuga en flor. Entonces nos dimos el trabajo de buscar, como les digo, en las distintas etapas de crecimiento, las distintas plantitas, para que quedara súper claro cuáles son las semillas, cuáles son, cuando son chiquititas, cómo es el almácigo, cómo son todo. Entonces aquí van a encontrar todas las que son de otoño-invierno, ¿ya? Y las que se siembran también en primavera, ¿ya? Acá van a encontrar cuáles son de siembra directa, porque hay plantitas que se siembran directo en el suelo y no hay ningún problema, y hay otras que son más delicadas y necesitan una cunita, y esas son las de almácigo, ¿ya? Y por último, en la última parte, acá nos vamos a lo que son el control biológico de plagas, y quería mostrarle esto, que es un estudio que en el fondo dice, en esta hectárea que tiene tales características, donde hay estos dos tipos de plantas, en el fondo se encontraron esta cantidad de animalitos, y en este agroecosistema donde hay mayor biodiversidad se encontraron más animalitos, y en este donde hay mayor biodiversidad se encontraron mucho más animalitos. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras más biodiversidad, más animalitos, más insectos, más control propio de ellos mismos para el tema de las plagas, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a meternos en todo un mundo de cómo se tiene que entender el manejo de las plagas, desde la prevención. Entonces, para prevenir tenemos zanja y corredores biológicos, las rotaciones de cultivo, las asociaciones, volvemos a las mismas técnicas que ya las habíamos visto, las variedades resistentes semillas. Hay que ver, ojo, con el manejo de residuos. Si tenemos una planta enferma, no echarla a la compostera, mejor quemarla. No puede quemar en esta época porque estamos en tiempo de incendio. Entonces ahí hay que ver cómo la meto a una cocinita para un fueguito manejado. El manejo ecológico del suelo, y después observamos cómo estamos, identificamos cuáles son las plantas, algunas plagas de importancia tenemos acá, ¿ya? Cuál es el porcentaje de esta, cuáles son los enemigos naturales, cuáles pueden controlar. Por ejemplo, esta avispa pone su huevo adentro de la gente del otro insecto, no recuerdo los nombres, ahí me pierdo yo un poquito, y pone el huevito ahí, después explosiona y se muere el bichito. Entonces, traer a esta avispita es bueno. Ya, acá, aceptable como daño económico, menos de un 10%. Mira acá, yo te les dije delante 20, me equivoqué, era 10. ¿Y en qué momento ya tenemos que intervenir y de qué manera intervenimos? O sea, podemos traer elementos de afuera, como por ejemplo estos que son trampas para que se queden pegaditos, o liberar feromonas para que las plantas, así los insectos, atraer unos o echar a otros, ¿ya? Podemos preparar, biopreparado, o sea, este es como el veneno de la industria. Hay algunas personas que también, o algunas prácticas que plantean el que podemos usar algún control químico con baja toxicidad, como por ejemplo el oxicloruro de cobre, pero jamás vamos a usar el glifosato. Hay algunas prácticas que también se usa azufre, ¿ya? Pero acá etiquetas de los plaguicidas, cuando es rojo, amarillo, azul o verde, que tan venenosos son. Y aquí les entregamos unas recetas de biopreparados o bioinsecticidas para que ustedes puedan aplicar en su huerto, dilución aguosa. Es una selección de lo que a nosotros creemos que son como lo maravilloso, el fermentado de tabaco, estos son para los honguitos, el cardo bordolés, el cardo, otra receta
una decocción de Equisetum, el Bostol, este es maravilloso, ¿ya? Y acá otro, este es como una receta mía, así como que aprendí de alguien que me enseñó en el campo, ¿cachai? Decocción de ajo, ají y tabaco. Y acá hay otras cositas que van a poder ir leyendo. Y un poquito de semillas, que eso se lo dejo ahí como ya de regalito para que después lo puedan ver. Porque acá hay un video súper bonito, los tipos de semilla, aquí me quiero detener porque delante Patricio habló de las semillas transgénicas y quiero explicar aquí algo súper cortito. En el fondo, las semillas, hay distintos tipos. Las semillas comercializadas, nosotros podemos encontrar semillas corrientes, que son como las más similares a las campesinas, ¿ya? Y hay unas que son corrientes desinfectadas, que ya tienen un líquido para controlar algún hongo o algún agente patógeno. Si yo estas semillas corrientes desinfectadas las planto, después de 2 temporadas ya esa semilla podría estar limpia. Pero ojo acá, porque acá vienen las híbridas y las transgénicas. Las semillas híbridas son mezclas que en la naturaleza sí se pueden dar, pero, por ejemplo, un choclo pequeñito con un choclo muy grande se mezclan y eso me va a dar un choclo mediano y dulce. Un choclo grande y dulce, o un pequeñito y dulce con un choclo grande desabrido, la mezclo y me sale un choclo mediano y dulce. Pero después ese choclo, si yo lo vuelvo a sembrar, se separa. Algunas semillas van a salir dulces y otras grandes. No vuelvo a tener la misma semilla, el mismo fruto. Por eso, por eso termina siendo esclavizante, porque si tú quieres tener el mismo choclo mediano y dulce, tienes que volver a comprar la semilla generada en laboratorio, ¿ya? Y por otra parte están las semillas transgénicas, que son mezclas que jamás van a existir en la naturaleza. Jamás un pescado se va a casar con un tomate. Eso es imposible, ¿ya? Porque hay tomates transgénicos que le ponen gen de pescado para que pueda aguantar varias horas de tráfico en frigorífico y no se echen a perder. Usted sabe que el tomate dentro del refrigerador queda más o menos malo. Entonces acá le ponen eso para que aguante mejor. Eso. Y ya después, como les digo ahí en el presencial, saquenle el jugo a la Patricia Núñez que nos pueda compartir más de semillas. ¿Ya? Eso ahora. ¿Alguna pregunta? Para que ya vayamos cerrando y le pasamos la batuta a don Martín. Ana, Sí, yo tengo una consulta. Ujú. Este tipo de asociación de especies, ¿cómo se utiliza, cómo va relacionado con el calendario biodinámico? ¿El calendario biodinámico cambia todos los años? ¿Cómo es eso? Claro, el calendario biodinámico cambia todos los años. Y ahí, por ejemplo, la Asociación Biodinámica está es internacionalmente unida a esa red y ellos publican el calendario y también lo venden o se descarga por internet, hay una aplicación. Y ahí básicamente uno ve si ese día es propicio para sembrar frutos, si es para hacer trabajo de hojas, si es para hacer cosas de raíz o si es para hacer cosas con flores. ¿Sería posible compartirnos ese link o de Es cómo cosa que tú lo acceder a la busques en aplicación? Google, calendario biodinámico 2023. Ahora, ojo, que el calendario, la agricultura biodinámica es una técnica, ¿ya? Que plantea que según el movimiento de los astros, nosotros tenemos que hacer distintas cosas en el huerto. Plantea que el corazón del huerto es el compost, entonces nosotros tenemos que poner nuestro compost en el centro. Plantea ciertos preparados. Yo hice un intercambio una vez con un agricultor biodinámico, que él me enseñó biodinámica a cambio de poder enterrar acá. Llegamos a enterrar 2000 cachos de vaca con guano
que los traía de Currarré, weón, porque era una caca de vaca súper energética y de un criancero mapuche y venía para acá en la alta cordillera de Colchagua para después aplicar estos preparados en las viñas. Y yo básicamente el trueque era dejarlo enterrar acá, hicimos un hoyo que era como del tamaño de una calicata, como de 1 metro cúbico, y cuando él venía yo estaba a su disposición para ayudarlo y aprender. Y a mí me encantó lo que él me dijo porque yo estaba muy ansiosa de aprender biodinámica. Y así, pero ¿cuál es la fecha? Pero esto. Y me dijo, primero preocúpate de ser productiva. Primero preocúpate de saber cultivar. Después vemos si entra en el mundo del calendario, si te da. Pero primero aprende a dar buenos frutos. Y cuando yo fui aplicando bien las técnicas de agroecología, llegó el momento en que solita me metí en el mundo del calendario biodinámico y aplicar ciertas cosas, hasta que me mareó y decidí con suerte hacerle caso a la luna por una cuestión de tiempo y de capacidad carga mía. Pero son cosas de momentos. Pero lo googleas y ahí está. Ahí lo encontraste, perfecto. Ya. Hay una pregunta en el Sí, chat. eso estaba viendo, ya, vamos. Dice, bueno, primero la Patricia de Dos Verdes dice, les voy a mandar un pequeño taller de siembra con las fases de la luz. Muchas gracias. Ay, verdad que lo tiene en video ella. Después Ese dice, Dani dice, los insectos tipo plaga, ¿qué aportes tienen para nuestros cultivos, suelos, ecosistemas? es que depende de cuál insecto tipo plaga. Pues, por ejemplo, la chaqueta amarilla no hacen nada. No polinizan, no hacen nada. Son la peor. Son lo peor. Las tijeretas también son súper dañinas en los huertos. Y ahí uno como que las quiere eliminar. Nomás no sé, a mí los zen se me van con los bichos que entran al huerto. No puedo contestar si un bicho de plaga sirve para algo. ¿Alguna experiencia? Puta, para darle a las gallinas. Sí, eso podría decir. O sea, mato la chaqueta amarilla y después se las doy como proteína a las gallinas. Pero como para otra cosa, no. Por suerte ya no tengo tijeretas. Los caracoles sirven de... Hoy estoy compartiendo pantalla, Patricio. Los caracoles para la carita, para echarse la cicatriz. No Babosa sabría para los bien, patos. Dani. No sé si, no, claro, Bien, las babosas sirven para alimentar los patitos controlan las babosas. No sabría bien cómo Vamos, contestar. Patricia Piñones parece que quiere aportar a ella. Sí, Los insectos son bioindicadores. Por ejemplo, si tú tienes una mezcla de repente sustrato y ese sustrato de repente es muy rico en nitrógeno y tú ves que se te producen los pulgones muy rápido, ahí significa que tú tienes una mezcla que tiene mucho acceso a nitrógeno. ¿Me entiendes? Todos insectos son bioindicadores, o sea, cuando se te meten algunos, por ejemplo, como dicen las tijeretas, o cuando los chanchitos atacan, o algunos gusanos empiezan a comer, es que te falta materia orgánica en el suelo. ¿Ya? Hay que saber interpretar el por qué ese insecto, de repente, en el bosque, no me genera ningún problema, pero cuando yo siembro, me pasa. Y eso es un síntoma. Hay que buscar la fuente de por qué me ocurre eso. Yo de repente he asesorado a gente y me dice, no, si yo no aplico nada de fertilizante, y se llena de pulgones. Y de repente me doy cuenta que me mintieron, están aplicando urea, ¿sí? Y de repente aumenta la tasa de nitrógeno en la savia y llega a los pulgones y se reproducen súper rápido. Tienen que ver, entonces ellos ahí mismo la naturaleza delata. Pero hay que saber interpretar los insectos. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Sí, Entonces, sí, muchas gracias. hay unos insectos también que me he dado cuenta. Oye, te hago una La pregunta, mosquita Patricio. blanca, por ejemplo, cuando llega a los cítricos, cuando hay mucha densidad. ¿Sí? Y contra los pilmes, porque aquí hemos Los probado de pilmes, ¿no? todo. ¿Qué número común tienen aquí? ¿O cómo lo conocen ustedes? Ah, no sé, yo lo conozco como pilmes nomás, pero que se van a la ¿Pero qué haba y insecto? a las papas, pero así con todo. Y ese es hemos un probado. hongo, ¿cierto? No, un bichito negrito Ah, que yo pensé que era un se van hongo. a las hojas en el fondo. Y, ¿Ya? No lo conozco, ¿verdad? Que sí. tenía que saber de cómo es Ya su aquí ciclo. lo conversamos.
¿ya? Ya. Por ejemplo, Acá aquí dicen pasa mucho el que de repente tabaco los igual es agricultores le atacan. perdón. Sí, vamos a avanzar. Dice, el tabaco igual es neurotóxico, igual hay personas que no lo recomiendan. Es que todo va a depender de el momento en el que tú lo vas a echar. O sea, si es, por ejemplo, si tú tienes pulgones y ya estás con una plaga de pulgones, ahí yo recomiendo haga el preparado con tabaco, con ají, con la cabeza de ajo y lo echa día por medio hasta que controle los pulgones y después lo echas cada 2 semanas, cada 15 días, una aspersada suavecita, preventiva. Pero claro, no es para estar echándolo todo el rato porque también puede ser que te elimine otro tipo de insectos. Pero cuando ya estoy en un momento complejo de plaga, ahí hay que saber eliminar a los agentes. Estamos más o menos, Carol, la hora. Sí, Ya. estamos ya en los tiempos. Tú, Sí, y no hay más preguntas. No. súper. Con Quería Gemini. solamente, me acordé de la presentación de la Antonia sobre las semillas, que creo que está Yo arriba. tengo ese video, lo subimos a la eso. Escuela Chile Agrícola. Ya. Y puso el dato. En Foucault, en la Escuela Chile Agrícola, subimos el video de la Antonia, así que se los voy a poner. Buen dato. Eso. Buenísimo. Ya. Ahí nos manda el link entonces. Estamos entonces. Señora, Entonces, gracias, muchas gracias. muchas gracias, Caro. Gracias, Caro. Sí, estuvo muy ilustrativa, muy hermosa la presentación. Le toca a Martín. ¿Ya estás conectado? Sí, aquí te veo. Sí, aquí estoy. Entonces, vamos contigo, Martín. ¿Tú puedes compartir pantalla? Ahí está, Estamos. ¿se ve o no? Súper, sí. Tienes que ponerlo ahí, presente. Ahí. ¿Cómo lo ven? Se ve bien. Está bien, sí. Buenísimo. Bueno, hola muchachos, buenas noches ya. Acá estoy desde Coyhaique transmitiendo con la taller de agroecología hoy día, ¿cierto? De soberanía alimentaria, de la parte de la huerta, ¿cierto? Que trabajamos en permacultura. Y yo tengo armada una presentación que se llama Cuaderno de Campo, un año de huerta en la Patagonia chilena, sería Coyhaique, ¿cierto? A ver, espérenme un poquito. Ya. Entonces, ¿cuáles las preguntas? Es que cómo nosotros podemos argumentar que nuestra agricultura natural, ecológica, biodinámica, orgánica es una buena opción. ¿Cómo lo argumentamos? ¿Cómo vamos aprendiendo durante los años que vamos haciendo huerta? Y cómo le ayudamos a otros a hacer huerta. Estas preguntas, yo la propuesta que escuché yo de un profesor que se llama Altieri, ¿cómo se llama? El apellido Altieri. Él fue a una charla y hacía estas preguntas y yo se las estoy planteando a ustedes. ¿Cómo? Miguel Altieri, pero gracias, Raymond. Miguel Altieri, entonces, él planteó estas preguntas y vamos ahora a resolverlas, ¿cierto? Entonces, la primera pregunta que nos estamos haciendo es ¿por qué hacemos huerta, cierto? Y por qué hacemos huerta tiene que ver un poco porque cómo la agroindustria nos vende el alimento que nosotros, si lo estudiamos un poco, vemos que viene de la Revolución Verde, ¿cierto? Y que al final, cuento corto, es un alimento que viene cargado de químicos y con un manejo que uno se lo cuestiona, ¿cierto? Lo cuestiona el monocultivo y el transgénico, el Roundup, el agroquímico, todo ese tipo de cosas. Entonces, si estudiamos un poco de la Revolución Verde, de la agroindustria, nosotros nos damos cuenta que es una agricultura a gran escala basada en el combustible fósil, ¿cierto? En la maquinaria y está basada en el petróleo. ¿Por qué esto dice? Porque aproximadamente se necesitan 10 calorías de combustible fósil para transportar, producir y comercializar 1 caloría de alimento en la dieta industrial, digamos, estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? Que
tenemos un diseño que necesitamos invertir 10 para cosechar 1. ¿Por qué funciona? Porque el digamos, porque el combustible fósil es barato todavía, pero eso nunca se sabe hasta cuándo es. Y el otro dato importante es que la agricultura, lo vemos aquí, es parte del 10% y más de las emisiones globales de contaminantes y de gases de efecto invernadero. Entonces nosotros estamos inmersos en un sistema donde la agricultura está diseñada para producir dinero, como decía la Caro, y que es una agroindustria química y contaminante. Entonces la pregunta que se plantea desde permacultura es ¿por qué un sistema que necesita consumir 10 para producir una, ¿por qué funciona? ¿Por qué pide tanto, digamos, si nosotros podemos ver en una selva, en un bosque, que nosotros sin hacer nada, esto crece y se multiplica, digamos, y hay una abundancia tremenda y nosotros no tuvimos que hacer nada, pues no hay ninguna inversión en caloría para poder ver esta selva. Entonces, la permacultura lo que busca es imitar el desarrollo, el diseño de la selva para producir alimento. Entonces, entonces el diseño de la selva, o sea, la observación, se ve que hay diferentes niveles de plantas en una selva, que son 7 niveles de plantas de árboles principales, árboles más chicos, árboles medianos, arbustos, arbustito, pastito abajo, y la séptima nivel de planta es una planta trepadora que se sube entre todo esto y crece. Entonces en un mismo lugar hay 7 niveles de plantas, a diferencia de la cultivo tradicional que es el planta de abajo, el rastrero. Entonces acá en este dibujo es un experimento que digamos, un estudio que hice yo, digamos que en un mismo lugar tenía un árbol de fruta, unas plantas más chiquititas, unos ruibarbos que se dan acá, unas grosellas, que es como un arbusto chico, unas frutillas, unas caléndulas, todo en 1 metro cuadrado. Y si esto nosotros lo comparamos a la cantidad, o sea, digamos, lo que busca, o sea, antes que esto, el estudio que se hizo es que la cantidad de biomasa o de vida que hay en 1 metro cuadrado de una selva tropical, la comparamos, o una selva fría, valdiviana, como tenemos acá, lo comparamos, la cantidad de vida que hay en 1 metro de selva, la comparamos con la cantidad de vida, biomasa que hay en 1 metro cuadrado de un monocultivo. Entonces, si ustedes se lo imaginan, 1 metro cuadrado de monocultivo, a la diferencia de 1 metro cuadrado de selva, imagínense la diferencia de cantidad de gente que vive ahí, digamos, la cantidad de vida que vive. Entonces se buscó imitar a la selva para llevarla a ser una selva comestible. Y de ahí viene toda la escuela de los bosques comestibles y todo eso que vamos a seguir viendo en el taller. Entonces nosotros acá vimos que cosechamos 3.200 calorías, invertimos 1.500 con un día de trabajo. Y en un monocultivo, para cosechar las 3.300, que son 100 calorías más, pero hubo que invertir 33.000 calorías. A eso es lo que va. Entonces nosotros observamos acá, en este lugar, en Coyhaique, por ejemplo, que acá en el barrio tenemos unos árboles de manzano. Entonces nosotros cosechamos aproximadamente, a ver, quiero mover esta cosita, ¿cómo lo hago? Acá. Acá cosechamos 3 manzanos, por ejemplo, que son de varios años, y promedio dan 300 kilos de manzana, esos manzanos. Estos son 150.000 calorías sin invertir ninguna. Entonces la manzana se aprovecha en forma de fruta, manzana de guarda, jugo, chicha, vinagre, comida para gallinas, vida silvestre, lombrices, etc. ¿Y qué es lo que se tuvo que hacer para cosechar esa manzana? Nada, solamente recogerla ahí. Entonces, en un diseño de permacultura, acá vamos a ver mi diseño de permacultura y vamos a ver más o menos lo que se ha producido. Jardín, entonces la zona 1
Hola, hola. Ay, el Martín Ahí se quedó sí. pegado. Ahí está regresando. Sí. Ya. No está la pantalla, ahí sí. No se te escucha, Martín, parece que Sí, está está en silenciado. silencio. Hola, sí, ahora sí. Ahora sí. Ya. Entonces, mire, retomando, estamos nosotros viendo el cuaderno de campo. Entonces, el ejercicio que hice yo aquí en este cuaderno de campo es que, o sea, lo que dice Miguel Altieri es que nosotros cómo argumentamos que un diseño de permacultura funciona o una huerta agroecológica funciona, es que nosotros tenemos que desarrollar datos duros de nuestro diseño. Entonces, en este dato duro, por ejemplo, acá está mi zona 1, y yo le voy a llevar a mi cuadrado de lo que se produjo en esta zona 1 durante un año. Entonces acá tengo unas fotos de la zona 1, ¿cierto? Entonces tenemos las huertas de ensaladas locales, lechuga, ¿cierto? Espinacas, cebollitas, frambuesas, todo ocupado, hijo. Las alcachofas, por ejemplo, que son plantas perennes que no piden nada y crecen y dan alcachofa, digamos, sin invertir nada, producen. Entonces, las flores comestibles y medicinales alrededor, digamos, el jardín como ornamental y comestible. Entonces, lo que propone Miguel Altieri es que nosotros anotemos en un cuaderno todo lo que hacemos en nuestra huerta, todo lo que hacemos y lo que cosechamos. Entonces, yo hice este ejercicio durante un año para mi diplomado de permacultura en el diseño. Entonces yo en un año, por ejemplo, coseché 250 unidades de ensalada. Más o menos eso fue un 75% de mi consumo en ensalada en 27 metros cuadrados. ¿Cuánto ahorré? Ahorré 250.000 pesos. Invertí 15.000 calorías y coseché 15.000 calorías. Digamos, la ensalada no es algo que produzca mucha caloría, pero muchos nutrientes, minerales y vitaminas, y un ahorro considerable, ¿cierto? Entonces así seguimos anotando y, por ejemplo, producimos ese año, sacamos 40 paquetes de acelga, casi el 80% de nuestro consumo, 13 kilos de tomate, 12 zapallos italianos, 16 unidades de alcachofa. Por ejemplo, la alcachofa es interesante porque con 16 unidades en 2 metros cuadrados, invertimos, podría aquí ser cero calorías, en ese año fue 1.500 porque se estaban empezando, pero como es una planta perenne uno puede no hacer nada y cosechar 1.300 calorías. Entonces, así uno va argumentando que un diseño de permacultura funciona. Por ejemplo, dentro de la producción que hicimos de verdura, aparte de cosechar para la comida, cosechamos también para la semilla. Entonces nosotros hicimos una lista de semillas y tenemos un banco de semillas y tenemos semillas para el próximo año y a la vez vendemos semillas. Entonces generamos un comercio, digamos, más que un comercio, es un autosustento de la huerta. Entonces la misma huerta va produciendo un poquito de dinero que sirve para su mismo mantención. Después pasamos a la zona 2, ¿cierto? El bosque de alimentos, donde la gallina, el gallo, es parte estructural del sistema, donde los huevos son uno de los alimentos más apetecidos por la familia, ¿cierto? Y calorías y nutrientes a cambio de un poco de trabajo. Entonces, en la zona 2 también tenemos las huertas de leguminosas, ¿cierto? Que van nutriendo la tierra. Las plantas de repollo también, que es una verdura que muy nutritiva y abundante por acá. Acá tenemos los diseños de árboles frutales con otras plantas debajo, por ejemplo, una planta que tolera muy bien la sombra, que es el ruibarbo, los plantines de ajo, los bosques comestibles, ¿cierto? Con frutales y
y otras plantas de bajo, medicinales, etcétera, otras plantas silvestres que salen y dan frutita, como el calafate en esta zona, las frambuesas, ¿cierto? Las verduras, frutas perennes, plantas perennes. También da experiencia para chicos, para experiencia, ¿cierto? De agroecología. Y acá tenemos el resumen del cuaderno campo. Entonces, por ejemplo, este año que anotamos, cosechamos más o menos 600 huevos, con un 75% del total, ahorrando 126.000 pesos, invirtiendo 22.000 calorías y cosechando 46.000 calorías. Por ejemplo, en habas no fue tanto, pero cosechamos, por ejemplo, un 10% del total de legumbre del año. Invirtiendo 1.000 calorías, cosechando 2.000, y así. Por ejemplo, las gallinas nos dieron carne ese año, habían 5 gallos que nos comimos, digamos, y que fueron 3 días de trabajo, 4.000 calorías invertidas y 20.000 calorías cosechadas. Y así. Entonces vamos haciendo un diseño y vamos viendo que nuestro sistema funciona. Entonces aquí estamos en la zona 3 ya, que nosotros la definimos en este diseño como un gallinero tractor, en este caso. Digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros con las gallinas trabajamos y ellas trabajan un lugar donde pasan medio año o un año y van erosionando todo, ¿cierto? Y van rompiendo, van dejando la tierra desnuda. En esta foto se ve claramente cómo están las gallinas encerradas aquí y van rompiendo todo este lugar y van erosionando y van dejando la tierra desnuda en comparación al lado donde no están las gallinas, ¿cierto? Entonces ellas se comen el pastito y van dejando la tierra lista para sembrar. Entonces después nosotros vamos con la herramienta A, marcando la cota de nivel aquí para que la tierra se vaya infiltrando el agua, y con una palita vamos trabajando y en un rato vamos sembrando papa, por ejemplo. Aquí llegamos a un punto importante en esta latitud donde vivo yo, que es la Patagonia, que hemos descubierto que la agricultura de papa es la estructura calórica en una huerta. Entonces nosotros si cosechamos, vamos a verlo más adelante, cosechamos harta papa, ya podemos decir que nosotros, por ejemplo, ahí les voy a contar, pero que nos comemos de la huerta, digamos, el almuerzo viene de la huerta porque vamos a almorzar papas y las papas son de ahí, y nuestro sustento calórico, digamos, importante de la familia durante el año viene de la papa, y esa papa viene de la huerta. Entonces ya un porcentaje importante de nuestra comida viene de la huerta. Entonces para eso hemos descubierto que en esta latitud es la papa el elemento estructural. Y la papa, como lo vimos, que está sembrada junto, o sea, después de la gallina, le vamos a explicar después un poco la sumatoria calórica. Entonces aquí vemos la cosecha de papa después y la guarda de papa para el año. Después aquí la papa lista para el sartén. Entonces, por ejemplo, esta conclusión la sacamos después de analizar este cuaderno de huerta. Entonces nosotros dijimos, ese año cosechamos 57 kilos de papas, 70% del total de papas del año en 35 metros cuadrados. Ahorramos 57.000 pesos, que no es mucho, pero si nosotros vemos la parte calórica, que trabajamos 3 días para cosechar estos 57 kilos, invertimos 9.000 calorías y cosechamos 57.000. Entonces la parte calórica vemos que tiene un buen rendimiento. Después otras producciones que vimos ese año, por ejemplo en leña cosechamos 5 metros cúbicos y ahorramos un 40% del total, digamos ahorramos como 200.000 pesos. Miel, por ejemplo, cosechamos 60 kilos ese año, la familia, no nosotros, mi papá, el que hace la miel, que trabaja con la miel, 100% de la miel. Entonces ahorramos 90.000, 96.000 pesos, con 20 días de trabajo, 30 calorías invertidas y cosechando 193.000 calorías. Por ejemplo, vinagre de manzana, igual cosechamos 30 litros, quiere decir que un 300% del consumo, quiere decir que hay un 200% de excedente de vinagre,
que se puede convertir después en otra energía, ¿cierto? Ahorrando 45.000 pesos. Cosechamos un poco de cereales ese año también, un poco de comida para las gallinas. Y como conclusiones generales, en este trabajo que fue un año de estudio, digamos, de anotar todo, cosechamos ese año casi 500.000 calorías, nos da 323 días de comida. Digamos, nosotros cosechamos 323 días de comida y invertimos 93 días de trabajo. Quiere decir que tenemos un excedente de días donde podemos descansar teóricamente. Y en nuestro terreno son como 3.000 metros, donde está cultivado más o menos 346 metros cuadrados, y ahorramos en dinero aproximadamente ese año 1 millón de pesos. Esto sin contar las horas de combustible de ir a comprar y el tiempo de ir a comprar todas esas cosas. Y la otra conclusión más importante es que la calidad del alimento, el ejercicio físico, la conexión con la tierra, con los ancestros, especialmente la semilla, la autonomía y seguridad alimentaria, la experimentación y realización personal, no tiene precio, digamos. Eso es como lo que nos fundamenta. Y después pasaron los años, fuimos mejorando, y el año 2021, por ejemplo, hicimos una huerta de papa como estaba la época de la pandemia. Dijimos, ya, aquí vamos a sembrar harta papa. Habíamos tenido estas conclusiones antes, entonces hicimos una minga con los vecinos y trabajamos un día sembrando 7 personas. A pura pala, sembramos 25 kilos de semillas, después 4 días aporcando, y un día de cosecha las mismas 7 personas. Quiere decir, con 18 días de trabajo invertimos 36.000 calorías y cosechamos 200.000 calorías. Quiere decir que ganamos 164.000 calorías de ganancia, quiere decir 82 días de comida. Y nosotros ese año cosechamos 200 kilos de papa, pero como éramos 7 personas, nos dividimos, y yo que fui el que no sé si dirigió, pero que motivó al proyecto, que presté el espacio y fui a buscar las cosas, me moví, digamos, fue una medianería que se llama, entonces son 100 kilos de papa para nosotros, quiere decir que tuvimos autonomía total de papa durante ese año, quiere decir que nosotros comemos de la huerta ese año. Eso. Excelente. ¿Se escuchó? Súper, Sí. muchas gracias. ¿Hay Buena, preguntas? Martín. Justo a tiempo. Por favor. Gracias, Martín. Muy, muy inspirador. Patricio, Sí, bueno, yo tengo varias preguntas. Pero, entonces, ¿cómo calculó las kilocalorías? Lo busqué en internet cuánta caloría tiene una papa y calculé las horas de trabajo. Lo mismo busqué de la alcachofa y así. Fui buscando, es que fue un trabajo para el diplomado de permacultura que lo vamos a mostrar cuando estemos allá en Curarrehue. Entonces fue una investigación de un diseño de permacultura. Entonces, ¿cómo nosotros podemos argumentar que un diseño de permacultura funciona? Con estos datos duros. Digamos, yo trabajé 3 días y coseché 60 días de comida. Ya. Calcula también entonces el trabajo en base a kilocalorías, que es lo que gasta un ser Claro. humano en gastar en trabajo. Exacto. Ah, perfecto. O sea, la unidad aquí, la unidad de medición fueron las kilocalorías para hacer la comparación. Exacto. Es que lo que pasa es que ese es un argumento que tiene que ver contra la agroindustria, porque la agroindustria, como le decía, necesita 10 calorías de combustible fósil para producir una. Entonces, Ya. esa es una cuestión que no tiene pata ni cabeza, funciona porque la cuestión es barato nomás, porque el combustible fósil está subvencionado. Pero, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Esto, pues, digamos, que nosotros con un gallinero tractor, la tierra está desnuda, después con una palita va haciendo un hoyito, va poniendo las semillitas, y después la huerta se hace sola, y tuviste que invertir, no sé, 3 días de trabajo y tenías un vergel de comida. ¿Funciona? Claro, ahí está. Mira. O sea, eso lo iba a decir. Básicamente lo que hizo usted es decir que se puede lograr la autonomía, la soberanía. Un buen Claro. diseño de permacultura, 100%. Se ahorra mucho kilocalorías.
Lo otro, perdón, aquí vi en la zona favor. 3 que está donde estaban unos pinos, me parece, estaba la gallina, pero ¿por qué permitió que dejara absolutamente todo descubierto? Dijo que iba a Porque aplicar ahí después la estrategia. es que después saqué la gallina cuando estaba el terreno desnudo y sembré la papa, ¿me entiendes? Es el gallinero tractor. Entonces la gallina deja totalmente erosionado el terreno y después uno con una palita es más fácil de trabajar que si está el pasto así tremendo, que aquí sale un pasto muy duro, entonces da mucho trabajo hacer esa huerta sobre el pasto. Entonces para poder eliminar ese pasto sin pasar el tractor, es que la gallina hace ese trabajo, o un chancho, es lo que se llama tractoreo con animales. Gracias, Ah, es gracias. el término Vamos tractorero. a tomar otra palabra. Nahuel está, son las 22:06, estamos ya vienen los tiempos, cumplidos los tiempos, así que vamos a ir con esta palabra y veamos si hay alguna más para poder cerrar. Nahuel. Vale, gracias. No, yo solamente quería decir que me encantó la relación de días trabajados versus los días del año que quedan, por así decirlo, más libre como para dedicarle a las cosas que uno le gusta hacer, ¿no? Así, pensando en que uno en un trabajo normal por lo general tiene como 15 días al año de vacaciones y esta es Claro. como totalmente otra visión, ¿no? Otro camino, así que eso me motiva mucho, y muy inspiradora, como decía Majo ahí la presentación, Martín, así que muchas gracias Muchas y gracias. así que muy motivado, estoy muy motivado la verdad con esta presentación. Muchas gracias, Martín. Gracias, Nahuel. No sé si queda alguna otra palabra o algún otro comentario para poder Por cerrar favor. nada hoy día. Falta la foto Yo de Martín. puedo comentar que o sea, el estudio como la estructura calórica depende de la zona. Por ejemplo, acá en la papa, pero más al norte puede ser el maíz, puede ser el trigo, puede ser, no sé, por la yuca en otros países, pero es el mismo principio, digamos, de plantas calóricas. Sí, Martín, felicitaciones, tremendo trabajo, creo que eso es un tremendo avance de lo que tú hiciste. Comprueba Gracias. básicamente que se puede vivir de la permacultura 100%, no hay duda. Muchas Buenísimo. gracias. Bueno, aquí nos está preguntando Rodrigo si va a haber un intercambio de ¿Quieres pedir semillas para plata? poder pedir papas, pregunta. El encuentro de Cura Regua. Así que desde ya, Martín, si te queda espacio, te están pidiendo Ya, si po. puedes llevar las papas. Ya, Unas bueno, mejillas. esto además es un adelanto de lo que va a ser uno de los días donde Raymond y Martín van a presentar sus diplomas y vamos a tener esa gran oportunidad de poder escuchar todo su trabajo. Así que también es como un avance importante. Bueno, estamos entonces, dice aquí, Martín, podrías escribir un paper y enviarlo a una revista de investigación. Te dicen Martín. Ana Bustos. Sí, buena. Sí. Está escrito en el documento ese del diplomado, está todo. Ahí se lo vamos a hacer llegar, lo voy a mostrar ahí en Curarlo. Está en la página web también. También. Eso. Entonces, siendo las 22:08, vamos a cerrar la jornada. Como de costumbre, te